Entonces, verá, el curso de usted del analizador cuántico consta de los siguientes elementos, ¿no? Tenemos la primera parte que nos da la bienvenida y donde hemos hecho en lecciones, ¿no? Tenemos la parte uno que es introducción a la medicina cuántica, instalación del equipo, interpretación de los parámetros, función gastrointestinal, función intestino grueso, función hepática, páncreas, función renal, nervio renal, padecimientos óseos, densidad ósea, enfermedad de hueso reumatoide, índice de crecimiento óseo, glucosa en la sangre, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos, coenzimas, ácidos grasos, sistema endocrino, sistema inmunológico, tiroides, toxinas humanas, metales pesados, condición física básica, obesidad, alergias, piel, ojo, colágeno, acupuntura, cerebro y corazón, lípidos sanguíneos, ginecología, aparato sanguíneo, análisis competencial del cuerpo humano, ya. Tiene que dar el examen del módulo uno. Esto es fundamental, ¿no? Después de esto vamos a ver el módulo 2 donde es acupuntura y manejo del analizador cuántico, eh, analizador cuántico y terapia neural, biomagnetismo 2, biomagnetismo 3, analizador cuántico y medicina ortomolecular, analizador cuántico y ligamentos. Aquí tiene que dar el segundo examen, ¿no? Este segundo examen es para pasar a la parte 3, ¿no? En la parte 3 vamos a hablar de temas específicos, que es analizador cuántico y diabetes tipo 2, analizador cuántico y diabetes, porque es algo de lo que se ve con mayor frecuencia, analizador cuántico y cáncer, y finalmente tiene que rendir el examen número 3, ¿no? Entonces, usted tiene que ingresar a la plataforma ASMEDPU y entonces nosotros le vamos guiando, ¿no? Todas las dudas, inquietudes que usted tenga, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la introducción de la medicina cuántica. Tenemos un video donde yo explico lo que es la medicina cuántica y cómo funciona y cuál es la concepción donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, para ir en esta parte de la medicina cuántica, nosotros tenemos que basarnos en un órgano, que es un organelo prácticamente, que es la mitocondria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahí, que es la mitocondria. La mitocondria es prácticamente el organelo de la célula donde nosotros vamos a trabajar totalmente, ¿no? Entonces, la mitocondria, como nosotros estamos viendo, es un organelo que está formado por dos membranas, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Esta membrana interna se conoce como cresta. Está formada por fosfolípidos, oligoelementos y tenemos en el interior ADN, ¿no? En el interior de la mitocondria. Muchas personas no saben, pero existe ADN porque es prácticamente una célula que se forma. Tiene también en el interior algunos gránulos de ribosomas porque forma proteínas, forma ARN y ARN mensajero. Entonces la mitocondria viene a ser como la célula que está dentro de la célula. Es una célula que cumple la parte más importante de todo el organismo, incluso más importante que el núcleo, porque es aquí donde se forma la energía, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo a la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mitocondria para que tengamos idea, ¿no? Entonces, en la mitocondria existe lo que se denomina el proceso de la respiración celular, ¿no? El proceso de la respiración celular va a estar dada por el mecanismo donde va a ingresar la glucosa. La glucosa ingresa a la célula y aquí hay procesos de formación del ciclo de la glicólisis, o sea, la glucosa tiene que ser destruida para formar energía. Y a través del oxígeno, mediante procesos cuánticos de energía, existe una circulación de electrones y de protones, o sea, una corriente eléctrica que hay en nuestro organismo, ¿no?
Entonces aquí es donde empieza a ver el ciclo de los ácidos tricíclicos de la mitocondria, ¿no? Entonces la mitocondria presenta el ciclo de los ácidos tricíclicos en donde va transportando electrones y va cediendo electrones. Entonces aquí hay un proceso de ganancia y de pérdida de electrones. Aquí es donde se va a formar la energía del organismo, que, que es la formación del ATP. Entonces, a todo este proceso nosotros le conocemos como respiración celular. Entonces, en la respiración celular inicia una respiración que es dependiente de oxígeno cuando la mitocondria está bien. Entonces, aquí tenemos la formación de NADH y FADH, ¿no? Entonces, este proceso es dependiente de oxígeno y de vitamina B3. Entonces, la mitocondria lo que se encarga es hacer una fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico bastante extenso, ¿no? Pero lo podemos resumir de esta forma, ¿no? Que la glucosa se transforma en piruvato y a través de toda la oxidación del piruvato se va a formar lo que es el ATP, ¿no? Esta molécula que se llama ATP va a formarse CO2, o sea, lo que nosotros eliminamos en la respiración. Cada vez que respiramos metemos oxígeno y cada vez que eliminamos botamos CO2. Formamos NADH, que es un complemento de la vitamina B3 y factores de hidrogeniones que van a ayudar a que la mitocondria no se oxide, ¿no? Pero cuando hay un proceso donde no hay oxígeno, la mitocondria entra en lo que se denomina la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa, la mitocondria deja de producir lo que es la formación del ATP por vía del oxígeno y entra por la vía anaeróbica para producir oxígeno. Entonces, en la vía anaeróbica se genera asimismo ATP, porque el ATP es lo que funciona al organismo, pero genera más cantidad de CO2 y más cantidad de acidez. O sea que es un ciclo de acidez, un ciclo de respiración anaeróbica que hace la mitocondria. Entonces nosotros en este organelo que es la mitocondria, encargamos de hacer lo que es la respiración celular. Esto es fundamental. Lo normal que se debe de hacer en el organismo es la respiración aeróbica, que es aquella que funciona con el oxígeno, o sea, para formar el ATP. Pero cuando hay casos de acidosis, entonces empieza a haber la fermentación, ¿no? Entonces empieza a formarse el lactato, que es ácido. Esto sale fuera de la célula como ácido. Empieza a formarse procesos de fermentación dentro de la mitocondria. Y este proceso de fermentación hace que las mitocondrias empiezan a entrar en una enfermedad que se llama disfunción. Entonces, la disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? La disfunción mitocondrial se caracteriza porque la mayoría de enfermedades, incluyendo la que estamos pasando, se van a transformar de unas mitocondrias normales a unas mitocondrias inflamadas, hinchadas y destruidas. Esto va a inducir a la muerte celular y la muerte de tejidos y varios problemas, ¿no? Entonces la mitocondria, de lo que es así bonito, como inflamado, se empieza a distender, se empieza a hinchar, ya no forma ni oxígeno y empieza a morir junto con las células, un proceso denominado necrosis, ¿no? Entonces, la necrosis es un proceso que ocurre cuando hay enfermedad, ¿no? Entonces aquí tenemos varios tipos de necrosis, ¿no? Entonces necrosis es destrucción de los tejidos, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre a nivel celular, ¿no? Entonces este tipo de necrosis ocurre por la falta de oxígeno, donde la mitocondria ya no pudo soportar la carga de la acidez, ¿no? Entonces cuando hay un ambiente ácido nosotros tenemos esto, ¿no?
miren, ¿no? La célula se destruye y entra en enfermedades, ¿no? Entonces miren, nosotros tenemos este ambiente y tenemos cuando está el tejido, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Que la mitocondria funcione, que la mitocondria empiece a trabajar bien. En la mitocondria existen procesos cuánticos, ¿no? Entonces estos procesos cuánticos está dado porque existe formación de energía de electrones, de protones, existe moléculas bien finas que están en el interior de la célula. Generalmente estas moléculas son a través de vitaminas que están en pequeñas cantidades y oligoelementos, ¿no? Entonces el sitio donde nosotros vamos a trabajar se llama el sitio el espacio de Pissinger, ¿no? El espacio de Pissinger es el sitio donde nosotros vamos a trabajar. Ahí es donde vamos a actuar, ¿no? Vamos a buscar el espacio de Pissinger. Ya, aquí tenemos el estado físico de Pissinger, ¿no? Entonces, en el estado de Pissinger, nosotros aquí tenemos, ¿no? Es un espacio donde están las células, están los fibroblastos, están unas terminales nerviosas, hay pequeña cantidad de neutrófilos y hay bastante colágeno, ¿no? Entonces en este espacio es donde a la célula le alimentan, donde la célula le nutren y todos los desechos que saca la célula son sacados por el sistema linfático y por el sistema respiratorio, ¿no? Y todo esto sale por los distintos emultorios que tiene el organismo, ¿no? Es decir, que el CO2, como nos produce acidez, es eliminado por la respiración, ¿no? El colesterol que nos sale, las formaciones de ácido láctico va al hígado para que sea desintegrado y se elimine por la bilis. Y el ácido úrico, algunas proteínas que están alteradas sean eliminadas por el riñón, ¿no? Entonces el sistema básico de Pissinger lo que se encarga es de mantener la vitalidad del organismo, se encarga de que las células estén totalmente sanas y esa es la importancia, ¿no? Y siempre es la pregunta de por qué nos enfermamos, es porque este espacio se altera, se produce acidez y la célula sufre, ¿no? Entonces cuando la célula sufre, hay este problema, ¿no? La célula empieza a sufrir y la mitocondria es del organelo que más sufre, ¿no? Ahora si nos vamos viendo con la enfermedad de la COVID, y la disfunción mitocondrial, es básicamente esa es la causa de la muerte, ¿no? Entonces la COVID y la disfunción mitocondrial es prácticamente la causa de la muerte, ¿no? Entonces estamos viendo que la COVID es una enfermedad multisistémica, no solamente abarca a lo que es la enfermedad respiratoria, ¿no? Sino es una enfermedad circulatoria, para que tengamos un ejemplo, ¿no? Entonces la COVID, nosotros tenemos que hay lesiones a nivel del pulmón, ¿no? Entonces hay lesiones a nivel del encéfalo y hay lesiones a nivel del circulatorio. Esto es lo que sabemos, ¿no? La COVID es una enfermedad circulatoria, ¿ya? Entonces la enfermedad circulatoria que nos está hablando el coronavirus es de que prácticamente afecta a lo que tiene que ver la circulación, ¿no? Entonces la causa es estas cosas que vemos aquí como picos. Esto se llama el pico, la proteína espiga, y basta el contacto de esta proteína espiga para que empiece a
unirse a la membrana y empiece a alterar a la mitocondria y empiece las personas a fallecer, ¿no? Entonces, cuando las mitocondrias empiezan a fallecer, se empieza a lesionar el organismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, queda establecido que la mitocondria es el organelo que nosotros investigamos, ¿no? En la mitocondria tenemos lo que es las enfermedades cuánticas y tenemos también lo que es el ciclo de ácidos tricarboxílicos, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que ir a la segunda parte, que es instalar el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacerse para instalar el equipo, no? El equipo primero tiene que tener un procesador bueno, ¿no? Entre mejor sea el procesador, mejores resultados vamos a tener, ¿no? No vamos a tener instalado ningún programa de virus o antivirus. Esto es fundamental, porque si tenemos instalado un virus o antivirus, no nos va a dejar correr el programa, ¿no? Tenemos que realizar los análisis con los pacientes una sola vez a la semana, porque si estamos constantemente haciendo los exámenes a cada instante, vamos a tener resultados contradictorios. ¿Por qué razón? Porque los fenómenos cuánticos son en tiempo y en espacio, ¿no? Y el mismo que era usted después de una hora no es el mismo, ¿no? En ese mismo rato miles de células han muerto, miles de células han regenerado, usted tenía unos pensamientos y después tenía otros pensamientos, ¿no? Por esa razón los resultados cambian y cambian rotundamente, entonces tiene que hacerse una sola vez y ese es el resultado que vale, ¿no? Los datos tienen que ser reales, porque si están poniendo datos que no son, están poniendo pasos que no son, van a tener resultados que no son exactos, ¿no? Entonces es lo mismo que un examen de laboratorio. Si ustedes le ponen agua a la muestra de sangre, van a tener los mismos problemas, ¿no? O sea, no van a tener datos reales. Las manos deben de estar limpias y secas y desinfectadas, ¿no? En este caso, nosotros siempre hemos promulgado la higiene de las manos, porque para hacer el análisis cuántico tiene que el paciente lavarse las manos. Nosotros antes de que viniera la pandemia ya hablábamos de que las manos deben estar lavadas, deben estar limpias, desinfectadas y secas, ¿no? El paciente debe de informarle, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que nosotros medimos los niveles bioenergéticos, o sea que es similar a como si nosotros midiéramos los niveles que tenemos dentro de un aparato eléctrico. No vemos los resultados que esperan la gente, o sea, el resultado de un eco, de una prueba sanguínea, no. Nosotros lo que solo medimos los niveles bioenergéticos, es decir, la bioenergética de nuestro organismo, ¿no? Si de nuevo nos volvemos a referir a la COVID, en este caso el órgano causante sería el hígado, porque existe un calor en hígado, y es un calor en hígado que ataca sangre, ¿no? Porque el hígado controla la sangre. Entonces, cuando hay bastante calor, el hígado se inflama y luego la sangre se coagula, por eso hay tanto trombo y tanto accidente, ¿no? Y después hemos de ver con los 5 elementos cómo se explica fácilmente esta enfermedad por los 5 elementos. Y es más, ¿no? Yo ya hablaba de que es el hígado, ¿no? La causa de la enfermedad de la COVID. Entonces hay un estudio donde demuestra, y vamos a ver este estudio, ¿no? Este estudio nos habla del diente de león, y la COVID, ¿no? Entonces, el diente de león es una planta que nosotros tratamos para la enfermedad del hígado. Se utiliza para lo que es calor tóxico. Es esta planta que nosotros tenemos en los jardines. Muchas veces está botadas en esquina, ¿no? Entonces tiene esta flor roja típica y esta semilla que los niños incluso juegan, ¿no? Entonces este es el diente de león y este es el taraxaco, ¿no? Que nosotros tratamos, ¿no? Entonces el diente de león y la COVID se estudia, ¿no? Aquí tenemos el extracto de diente de león inhibe al SARS-CoV-2 in vitro. El diente de león puede ayudar a prevenir la COVID. Esto, si es que nosotros lo vemos desde la medicina cuántica, desde los 5 elementos,
fácilmente lo explicaba, ¿no? Y entonces antes de que diéramos nosotros con el tratamiento, yo ya avisaba de que tiene que darse desinflamantes en potencia, y uno de ellos es que va a actuar sobre el hígado, y este es el diente de león, ¿no? Es algo potente. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Para no salirnos, ¿no? Entonces hay que hablarle de que mide los niveles bioenergéticos y que no reemplaza los del exámenes de laboratorio ni imagen, porque su funcionamiento es totalmente distinto, ¿no? Entonces igualmente aquí tenemos, ¿no? Luego de esto vamos a interpretación general de los parámetros. Los parámetros, aquí tenemos igual un video que estamos explicando, ¿no? Los parámetros del analizador cuántico, cómo se debe de interpretar. Y aquí siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se lee esta máquina, ¿no? Entonces, para leer pues, los parámetros del analizador cuántico, nosotros debemos de tener en cuenta estos datos, ¿no? Tenemos que dividirlo en dos mitades, ¿no? Esta parte que estoy señalando aquí es la parte donde hay una perturbación energética, es la parte izquierda. Entonces aquí hay una perturbación energética, buscamos lo que son colores rojos y lo que son colores amarillos, ¿no? Entonces eso nos va a indicar como causa de enfermedades. Lo que está aquí es un poco menos grave de lo que está acá, ¿no? Lo que está en esta parte de acá es un poco más grave, ¿no? Entonces eso es básicamente cómo se debe de interpretar, ¿no? Luego nosotros tenemos la interpretación de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte de cardíaco. Entonces en cardíaco y cerebrovascular igualmente nosotros tenemos un video donde nos está explicando todos estos elementos de lo que es cardíaco, ¿no? Entonces aquí en la parte de cardíaco es importante que tengamos en cuenta que es la parte que se mide, ¿no? Entonces aquí hablamos de la aterosclerosis, por ejemplo. La aterosclerosis es una enfermedad bastante común en nuestro medio. Ya esta enfermedad ya la deben de saber de memoria porque ya la hemos repetido varias veces. Es una enfermedad inflamatoria, como todo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que hay muchas enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces, las enfermedades inflamatorias se dan a raíz de lo que transcurre el tiempo, y se encarga con la formación de una placa de ateroma, ¿no? Entonces, inicia con una estría grasa. Esto ocurre en los 17 años, después hay una lesión intermedia a medida que se ocurre los 20 o 30 años. Luego ya el colesterol y la inflamación se hace más grande y empieza a desarrollarse ya la placa de ateroma, y finalmente la placa de ateroma termina ocluyendo lo que es el sistema sanguíneo. Pues aquí ya está tapado, ¿no? Y entonces esto se puede rasgar, ¿no? Entonces por la presión, por las iras, por el enojo. Esto es bastante común en nuestro medio. Es lo que se conoce como derrame de cerebral o infartos del miocardio, porque ya se forma un trombo, y este trombo es lo que está acabando, ¿no? Entonces la aterosclerosis se relaciona con trombos, ¿no? O sea, se relaciona con la trombosis, ¿no? Ahorita que estamos pasando la COVID, tenemos un impacto alto de trombosis, ¿no? El mecanismo de trombosis es prácticamente el mismo, ¿no? O sea, el virus llega donde hay una placa de ateroma y empieza a destruirlo, y entonces empieza a acelerar la destrucción, ¿no? Entonces esta enfermedad que se hubiera producido en unos 20 años lo hace en cuestión de días, porque empieza a lesionar lo que es la íntima del virus, de aquí, y empieza a taponarlo, ¿no? Por eso es razones de que tenemos muchos trombosis y muchos coágulos como causa de muertes, ¿no? Entonces esto es la famosa aterosclerosis. ¿Por qué se produce la aterosclerosis? La aterosclerosis se produce por el déficit de vitamina C, ¿no? Entonces vamos a ver un video, no, mañana vamos a ver el video, ¿no? Donde la vitamina C está relacionada con aterosclerosis. Entonces la vitamina C es la vitamina que tiene que solucionar lo que es la aterosclerosis, ¿no? Entonces vamos a buscar estudios científicos de la vitamina C con la aterosclerosis.
Y no solamente es la vitamina C, sino es la unión de los bioflavonoides, porque siempre es el complejo de los antioxidantes de que nos explican, ¿no? Como el ácido ascórbico más los bioflavonoides inhiben el proceso de la formación de la aterosclerosis, ¿no? Entonces la vitamina C con aterosclerosis está relacionado y está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces aquí tenemos un estudio, ¿no? Un tratamiento dietético de la aterosclerosis, es de la revista Elsevier, es una revista internacional de acupuntura, como nosotros estamos viendo, ya tenemos varios indicios de que ella dice, entonces nos dice que la ingestión de vitamina C como profilaxis de la aterosclerosis ronda entre los 90 y 100 miligramos al día. Para personas mayores y fumadores recomendamos entre 150 miligramos al día, ¿no? Esto es bastante buen dato, ¿no? Porque esta ingestión de vitamina C con este valor nos ayuda a prevenir la aterosclerosis. Además, como la alimentación con patatas, pimientos, brócoli, las groselias negras, manzanas son fuentes de vitamina C. La vitamina C reduce los valores de colesterol, grasas neutras y además favorece la acción de la vitamina E. Porque no solamente protege la pared interna de los vasos, sino mejora la fluidez de la sangre, ¿no? Entonces, en el analizador cuántico hay un apartado donde se denomina viscosidad de la sangre, y entonces muchas veces esto podemos solucionarlo con vitaminas y elementos, ¿no? Entonces, un elemento que nosotros damos para el tratamiento de la aterosclerosis es el consumo de estos, ¿no? Los polifenoles, los bioflavonoides y la asociación con vitamina C, ¿no? Entonces, esta asociación de bioflavonoides, o sea, las frutas que tienen esto, ayuda bastante para el problema de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, ahora estaba leyendo un estudio de la granadina, o sea, la granadina, la granadina, estábamos viendo, la granadina, o jarabe de granadinas es una fuente rica de bioflavonoides y de vitamina C, ¿no? Entonces la granadina ayuda para que el organismo empiece a tener lo que son los bioflavonoides, ¿no? Entonces esto viene de la granada. Entonces la granada es una fruta, ¿no? Es una fruta muy especial, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo la granada fruta. Es una fruta que nos da bastante, ¿no? Que es el jugo de granada. Dentro de estos del jugo de granada tenemos varios antioxidantes que están sirviendo para el síndrome post-COVID, ¿no? Entonces el COVID largo o el síndrome post-COVID está siendo tratada con esta extracto, ¿no? La granada es un superoxidante, ¿no? Que ayuda bastante en lo que tiene que ver con estas funciones desde la COVID y todo esto, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la aterosclerosis es importante tener en cuenta lo que es la vitamina C, el consumo de algunos elementos como ácido fólico, vitaminas E, el zinc tiene que ser importante para la salud, ¿no? Sin el zinc no se puede prevenir, y el selenio, ¿no? Es importante, ¿no? Aquí tenemos el selenio que nos indica, ¿no? Para que estas sustancias protegernos tenemos que tener vitamina B12, vitamina 6, ácido fólico, y que muchas veces cuando las personas ya consumen alcohol, ¿no? Entonces esto se debe de elevar estas dosis, ¿no? Entonces aquí en Occidente, que tenemos una dieta que es rica en carbohidratos, en consumo de azúcar, entonces ahí tenemos obesidad, y la obesidad nos produce varios problemas, ¿no? Entonces
hay que administrar todos estos elementos, ¿no? Yo les voy a dejar desde aquí el enlace, ¿no? Para que ustedes lean, es un enlace bastante bueno para que ustedes sepan de cómo, cómo nosotros podemos a alimentarnos e introducirnos básicamente en la medicina que ya vendrá en la parte avanzada, ¿no? Que es la parte donde nosotros hablamos de lo que es el tratamiento a base de los 5 elementos y tratamientos con ondas de frecuencia porque trabajamos a nivel de la mitocondria. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Si está explicado todo? ¿Alguna pregunta? Sí, Dígame. está bien, doctor. Disculpe una Sí, pregunta. doctor. Sí, dígame. Sí, dígame, ¿qué, alguna duda, alguna inquietud? Esta clase, digamos, que está grabada en el Zoom, ¿no lo va a pasar la grabación para volverla a escuchar o no, no lo pasan? Bueno, si desean lo subo, ¿no? No, no hay ningún Ah, problema. ya. Entonces la subo, no hay ningún problema, ¿no? Pero de Ya, todas muchas maneras gracias. es necesario que ingresen al curso y que hagan todos los exámenes, ¿no? Para, para que ustedes lean, ¿no? Entonces este artículo que nosotros estamos viendo está excelente, ¿no? Aquí nosotros estamos ya con el método científico y estamos viendo como ya tenemos revistas internacionales de acupuntura. La acupuntura es una rama, ¿no? Entonces voy a descargarles el PDF y les voy a mandarles al grupo interno prácticamente el tratamiento para eh, estas enfermedades, ¿no? Entonces nosotros tenemos acceso a varios sitios de consulta para estar integrados, sobre todo a la nutrición y la aterosclerosis. Entonces ya les voy a enviarles, ¿no? El estudio y los datos. Y nosotros, ¿qué suplementos sugerimos? Yo lo que sugiero en esto para los trastornos de lo que tiene que ver la inflamación de los vasos y todo esto. Hay un suplemento alimenticio que es complementario, ¿no? Se llama el Río Vida, ¿no? En especial el Río Vida que nosotros manejamos. El Río Vida es un grupo de los factores de transferencia, ¿no? Entonces, el Río Vida, vamos a conocerle en el producto, ¿no? Entonces, este es el Río Vida, ¿no? Entonces, es un producto que tiene un concentrado de las sustancias que nosotros estábamos hablando, de vitamina C, de los polifenoles de las bayas azules y además tiene los factores de transferencia que ayuda bastante para estos problemas, ¿no? Esto ayuda, ¿no? Ayuda bastante junto con el tratamiento médico y la nutrición adecuada para mejorar la calidad de vida. Bueno, nos estaríamos viendo entonces el día de mañana. Procuren avanzar con el temario, lean lo que está ahí y vamos avanzando, ¿no? Con respecto a los demás participantes, el curso avanzado nosotros tenemos el día viernes. Ustedes tienen una tarea pendiente que tienen que entregarme el día viernes, ¿no? De los puntos Shu y Mu. Daniel todavía no porque es nuevo todavía, pero los demás tenemos que seguir avanzando, ¿no? Bueno, me despido con todos. Nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto. Ok, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor Guillermo. Listo, igualmente. Que pasen bien. Hasta pronto.